Divulgación Psicológica, un espacio para compartir el conocimiento psicológico basado en la evidencia, presenta. Amigos de Divulgación Psicológica, sean bienvenidos a otra de nuestras secciones más esperadas de estas sus esperadas entrevistas. En esta ocasión tenemos la presencia de Juan José Ruiz Sánchez allá en Úbeda, Jaén, Andalucía, España. ¿Cómo estás, Juan José? Hola, muy bien. Y muy agradecido por la invitación a vuestra página. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Juan, por aceptar la invitación y por estar pues regalándonos estos minutos, este tiempo de la entrevista, ¿no? Y sobre todo, pues por poder compartir este conocimiento, ¿no? Que eres experto en el tema, para que pues todo el público de divulgación psicológica pueda tener una aproximación o saber acerca de pues lo que vamos a hablar hoy. Antes que nada, antes de pasar a lo que nos interesa, ¿no? De la entrevista y todo lo demás, siempre nos gusta comenzar un poco, pues conociendo un poquito acerca de la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y nos gustaría que esta no fuera la excepción. Así que, Juan José, no sé qué nos podrías comentar acerca de Juan José. De Juan José, digamos, no psicólogo. Sé que esto es un poquito difícil de separar, pero no sé qué podrías comentarnos o contarnos acerca de Juan José Ruiz Sánchez. Bueno, pues mira, pues actualmente tengo 59 años, estoy casado, tengo dos hijos, una de ellas es psicóloga de 30 años, soy historiador del arte, y bueno, pues llevo trabajando aquí en Úbeda en el equipo de salud mental pues aproximadamente unos 30 años. Y bueno, deciros que Úbeda es una ciudad muy tranquila, tiene arte renacentista, la verdad es que es una ciudad muy bella, se vive aquí a gusto y la verdad es que es una vida tranquila y feliz con mi esposa y con mi hijo, la verdad, eso que le puedo decir. Sí, en principio. Genial, genial. ¿Y cuáles son las gustos, afinidades o hobbies de Juan José cuando no se dedica al quehacer psicológico, ¿no? Pues mira, uno de mis hobbies favoritos es el fútbol de mesa, o el fútbol chapa, no sé si lo conocéis ahí. ¿El qué? ¿El qué? No sé, ¿os suena a su gusto? El fútbol chapa, el fútbol de mesa. Fútbol de mesa. Es como... digamos que es la reproducción del fútbol en un tablero, con la cancha, con los jugadores, y combina, digamos, lo que sería el toque de billar con la estrategia, pero todo en una mesa. Nos solemos reunir los jueves, un grupo de amigos a jugar en casa. Uno de mis hobbies. Y otro hobby, pues, me gusta mucho también el tema Linux y el tema de la distribución en Linux. Ya. Me dedico también, bueno, a veces le dedico tiempo también a eso. Vale. Pero sí, básicamente quedar con los amigos y si elegiría entre las dos actividades, elegiría más la de fútbol chapa que la otra. Una actividad más solitaria, prefiero estar con gente. Vale, acá tenemos algo parecido al fútbol de mesa, que le llamamos futbolito y consiste más o menos en una mesa tipo billar con unos jugadores de plástico en un tubo y vamos moviendo los jugadores para anotar un gol, ¿no? En el otro extremo. Y eso es lo que se llama aquí, sí, aquí a eso se le llama aquí futbolín. Yo me refiero, es un poquillo distinto, vaya, no es exactamente lo mismo, pero sí, sé a lo que te refieres. Ok. Pues bueno, bastante genial. Y pues, ¿qué te parece entonces si comenzamos pues con las preguntas que tan esperadas, ¿no? de esta entrevista? Y bueno, Juan José, pues para empezar, pues tú eres autor de distintos libros, ¿no? De varios libros también, coautor y autor de varios libros, de varios artículos también, ¿no? Y una de las cosas que más hemos visto a la que te dedicas, pues es precisamente
a la terapia de grupo, ¿no? A la terapia de grupo, pues, contextual. Y nos gustaría que comenzaras, pues, dándonos una aproximación, un acercamiento a precisamente qué es esto de la terapia de grupo contextual y, pues, básicamente en qué se diferencia con otras terapias, ¿no? De grupo igualmente. Bueno, llevo trabajando con terapia de grupo aproximadamente desde el año 2002. En 2002 trabajaba con terapias más de segunda generación y terapia alderiana de grupo y empecé sobre esa fecha a trabajar las terapias de grupo contextuales, observando que con respecto a la flexibilidad psicológica y con respecto a los resultados globales, en cuanto a conexión de las personas con áreas importantes de su vida, era más efectiva que las otras modalidades. Bueno, deciros que quizá la característica principal de la terapia contextual de grupo es basarse en un enfoque que está relacionado con situar las personas en el contexto de sus vidas, de sus acciones y de los efectos de esas acciones. Y digamos que una psicología más, podríamos llamarle metafóricamente una psicología del verbo, que se centra en el hacer y en las consecuencias de ese hacer, frente a otros tipos de psicología de tipo dualista o más mentalista que suelen, por decirlo así, seguir más un enfoque de conductismo metodológico donde la conducta, lo que las personas hacen y dicen, se supone está relacionado con otro mundo, como diría Riddle, el fantasma de la máquina y tal. Es decir, que básicamente las terapias de grupo contextuales serían establecer ocasiones grupales para que las personas puedan discriminar o ser conscientes, digamos que habría una equivalencia entre discriminar y ser conscientes de los efectos de su conducta tanto en los demás como en sus propias vidas, y a partir de esa discriminación, de ese darse cuenta, poder rehacer o reenfocar su vida hacia el punto importante que ellos desean o la vida que ellos desean. Básicamente diría que la definición así más casera, por decirlo así, sería esa. Vale. Desde mi punto de vista, claro. Vale, y es precisamente ahí donde se hace énfasis, ¿no? En lo que comentabas, en lo que metafóricamente se podría llamar psicología del verbo, ¿no? Psicología del hacer, de ejecutar, ¿no? De producir ciertas conductas, pues, que tengan que ver, ¿no? Con algo que sea un área vital para las personas. Y precisamente, ¿en qué se diferencia o cuál sería la principal diferencia de este tipo de formato, ¿no? Con otro tipo de terapias grupales, pues, no contextuales? Pues mira, básicamente, y esto quizás sea válido tanto para las terapias grupales como individuales, que las terapias contextuales no tienen el foco en la corrección o en la eliminación de tanto de conductas problemáticas o de síntomas, sino en el desarrollo de acciones concretas por parte de las personas que vayan dirigidas hacia la vida que ellos desean o hacia la vida que a ellos les importa. Incluso muchas veces, o la mayoría de las veces, incluso en presencia de esos síntomas o a pesar de esos síntomas o a pesar de esos problemas. Es decir, la mayor diferencia sería en el desarrollo de actividades potencialmente valiosas frente a una psicología que busca el control o la reducción de conductas problemáticas, que sería más relacionada con la segunda generación de las terapias conectivas conductuales. Ya. Y oye, Juan, precisamente tocando ya, ¿no? El tema de las terapias de grupo contextuales y ya pues unas diferencias, ¿no? Con otro tipo de formatos u otro tipo de terapias grupales. En este tipo de formatos de terapias de grupo contextuales, ¿cuáles son las problemáticas que pues se pueden atender, ¿no? O se pueden intervenir? ¿O cuáles son ese tipo de problemáticas que más se pueden beneficiar de un formato de terapia de grupo contextual? Hombre, yo aquí os contestaría doblemente, uno desde mi propia experiencia personal y otro digamos, desde la información bibliográfica. Desde mi experiencia personal, la problemática que más suelo trabajar o más he trabajado en todo este año se podría clasificar, entre comillas,
como problemas de ansiedad, depresión y algunos trastornos, entre comillas, también de personalidad. También he trabajado con padres y niños con diversas problemáticas, entre comillas también, y utilizando las clasificaciones sintomáticas, las cuales no comparto, por cierto. Problemas de enuresis, encopresis, problemas emocionales en niños. También he tenido experiencia con grupos tanto de niños como de padres en estos aspectos. Y después a nivel, digamos, general, pues estas terapias, pues básicamente cualquier tipo de problemática que se trate o que se aborde desde una terapia individual es susceptible también de ser tratada grupalmente. Incluso terapia de pareja, un compañero de Jaén, aquí una ciudad cercana, pues ha tenido experiencia de trabajar en pareja, en grupo. Es decir, que básicamente cualquier problema que sea abordable desde lo individual es abordable desde lo grupal. Es decir, el listado podría ser inmenso. Ya. Y problemas de salud crónicos, problemas relacionales, problemas emocionales, etcétera. Bueno, podríamos clasificar a veces la problemática. Vale. Y resaltando precisamente, ¿no? Eso que mencionas, ¿no? Eso último, de cualquier terapia que pueda ser en formato individual, también se podría, pues, adaptar, ¿no? A un contexto grupal. Pero, ¿cuál podría ser la ventaja o desventaja, ¿no? Si es que existe, si es que la hay, de una terapia grupal a una individual, ¿no? Si digamos, si se puede una individual adaptar a una grupal, ¿cuál podría ser entonces, pues, la diferencia que podría suponer y la ventaja, ¿no? Dentro de una individual a una de formato grupal? Bueno, mira, esto también, la respuesta posiblemente tenga también muchas perspectivas, muchas dimensiones, pero una de ellas es la característica del trabajo público, que suele ser bastante masificado, es decir, muy poco tiempo por persona, aproximadamente, te hablo en equipo de salud mental. Aquí la sanidad está dividida por niveles. El primer nivel sería atención primaria, que suele ser lo que llaman aquí ambulatorio, centro de salud, que suelen ser equipos médicos de enfermería y tal, y digamos que están en primera línea y atienden, digamos, cualquier problemática de salud, sea de salud física, sea de salud emocional, y cuando, que básicamente la atención es frecuentemente farmacológica, y cuando el caso no responde a esa intervención farmacológica, pues son derivados a salud mental. Entonces, ahí prácticamente por persona el médico o el enfermero no va a contar con más de 10 minutos por consulta, salvo que sea una urgencia y tal, y en salud mental tenemos aproximadamente media hora o así. La terapia de grupo, una de las ventajas sería la eficiencia, es decir, atender a muchas personas en un espacio equivalente o bastante similar a la terapia grupal, es decir, se puede ver muchísimas personas en menos tiempo y se puede atender a más personas. Otra ventaja quizás sea también el hecho de que al haber muchas personas en grupo, las posibilidades de aumentar la perspectiva de la problemática es mucho mayor que terapia individual, que es binaria, que solamente son dos actores en el proceso, mientras que aquí son muchísimas personas, bueno, son más personas, normalmente la media de los grupos estos son de 8 o 10 personas, puede ser 12, pero bueno. Y de ventaja, pues quizá a veces personas que son excesivamente desconfiadas, vamos a llamarlo así, o excesivamente impulsivas, pues probablemente el formato grupal sea más problemático y haya que combinarlo con terapia individual, como pasa, por ejemplo, en la persona etiquetada de trastorno límite de personalidad, que suelen tener, digamos, el formato individual y el formato grupal, vale, sí, la limitabilidad en cada setting, en cada ambiente. Vale, y precisamente esto último que acabas de mencionar, me suena bastante interesante porque precisamente una de las premisas, ¿no? que manejan en DBT con personas con el problema llamado trastorno límite de la personalidad es acerca precisamente de que la terapia de grupo, pues como comentabas, ¿no? Les brinda más perspectivas, les brinda también la oportunidad después de conocer a personas que tienen una problemática muy semejante a la suya, y esto pues permite crear, ¿no? Crear un ambiente, crear un contexto, situaciones interpersonales
que naturalmente por sí mismas pues sí, siguen siendo proterapéuticas, ¿no? En el caso, digamos, de personas que tienen ese tipo de problemas de situaciones interpersonal o de relaciones interpersonales, ¿no? Efectivamente. Personas como que le cuesta intimar o tener cierta cercanía afectiva hacia otro, cosa bastante común en la mayoría de los llamados trastornos mentales, donde las personas suelen, como diría Marino Pérez, están reflexionando demasiado centrada en sí misma. El hecho de tener una experiencia grupal abre la ocasión o pone una serie de estímulos discriminativos que generan, digamos, ocasiones de salir de esa reflexión, bueno, trabajando una serie de experiencias, claro, pero básicamente sí. Y esto es bastante interesante porque realmente, ¿no? Por sí misma el contexto, la situación, ¿no? De la terapia grupal, pues es benéfica para personas con este tipo de problemáticas, además de crear pues redes, ¿no? Redes de apoyo también, tal es el caso del formato de DBT, ¿no? Donde también esa es una de sus objetivos, digámoslo así, crear redes de apoyo entre personas que tengan problemáticas pues muy semejantes o muy similares. Y esto se da de una manera muy natural, simplemente pues con tener el contexto, digamos, de formato grupal terapéutico, ¿no? Sí, además otra ventaja de los grupos, por lo menos tal como lo enfocamos nosotros, es que los asistentes al grupo van a tener un doble papel. Por un lado, el papel, vamos a llamarle, de actores, donde van a compartir sus experiencias fuera del grupo, cómo ha ido la semana, cómo se sienten dentro del grupo, y al mismo tiempo no solamente el terapeuta, porque habitualmente la terapia de grupo, aunque siempre tiene el terapeuta un papel fundamental en la terapia de grupo, el plantear que los mismos asistentes tengan un doble papel de actores, donde ellos expresen sus dificultades tanto dentro como fuera del grupo, como de directores o coterapeutas, donde puedan hacer observaciones sobre sus compañeros y devolverle cómo se sienten con ellos, se asemeja probablemente o hace que la terapia de grupo sea más equivalente a lo que puede sucederle en su vida diaria. Si ellos contactaran y no se retrayeran o no tuvieran esa dificultad para el contacto social que permite el grupo, es decir, que el grupo puede ser, digamos, una experiencia, podríamos llamar en otros términos, emocional correctora o modificadora de la conducta en base a este tipo de contacto. ¿Sí? Yeah. Muy bien. Oye, y bueno, esto ya lo contestaste antes, pero me gustaría pues tener como que un énfasis, ¿no? O igual cambiar un poquito la perspectiva de la siguiente pregunta, pero comentabas que básicamente cualquier terapia pues individual se podría adaptar a un formato grupal, pero me gustaría saber si hay alguna individual que no se pueda, o depende de la problemática, desde luego, no sé, que no se pueda adaptar a un formato grupal. Mira, a mí me llama siempre la atención una cosa curiosa desde hace bastante años, que conforme leía manuales de psicoterapia de distinto enfoque, no solamente conductual o cognitivo-conductual, o de cualquier otro enfoque, porque a lo largo de 30 años me ha dado tiempo leer un poquillo de manuales, me llamó siempre la atención que la inmensa mayoría de los manuales, por así decir, el 99% de los manuales, los terapeutas no suelen describir el contexto donde trabajan. Es decir, parece que trabajan en el aire. Sí, hablan, incluso a veces en las terapias conductuales se habla del contexto verbal, digo sí, pero aquí el contexto material, ¿qué agenda tiene este terapeuta al día? ¿Con qué tiempo dispone de consulta? ¿Trabaja solo? ¿Trabaja un compañero? ¿Cómo se organiza su institución de trabajo? Es decir, eso en la mayoría de los manuales, salvo algunos que son excepciones, está ausente. Incluso en los manuales de terapia de tercera generación. Cuando se habla de contexto, y muchas veces no describen ni siquiera el contexto donde trabajan, como si el contexto material o de la organización institucional no tuviera nada que ver en el trabajo. Sin embargo, realmente tiene muchísimo que ver en el trabajo. Y es curioso que esto no se recoja en estos manuales. Después la división, por ejemplo, entre terapia breve y terapia larga,
básicamente un mito. Por ejemplo, te hablo de datos de Europa, no sé, hay en América o de otro contexto, pero en general la mayoría de las terapias o de la gente que acude a terapia no suele estar, te hablo de media, no suele estar de 3 o 6 consultas como mucho, así que en realidad la inmensísima mayoría de las terapias funcionan como terapia breve. Entonces, ¿cómo se aprovecha esos espacios al máximo para ofrecer algo de calidad a la gente que nos consulta? Teniendo en cuenta, como digo, el contexto de trabajo que suele estar ausente, parece como que tenemos un formato que es independiente del contexto y que lo vamos a hacer independientemente de los tiempos, de la organización, del terapeuta compañero que está en el despacho de al lado, si hay que consultarle algo. En fin, esto me llamó muchísimo la atención. Creo que me he desviado de la respuesta. No, sin problema, sin problema. De hecho, es bastante interesante conocer, ¿no?, el contexto pues en los que se desarrolla, ¿no?, este tipo de quehacer psicológico, pues en Europa, ¿no? Porque me parece que no es tan distinto, ¿no?, a lo que se hace precisamente aquí en América, y pues es bastante interesante también conocer, como dices tú, ¿no?, el contexto que se da, porque esto es cierto, bastante cierto, pues que realmente no se da en el aire, ¿no? No es algo que simplemente se haga, sino que tiene que ver con todo un contexto que permite, ¿no?, y que a veces limita también ciertas pues ejecuciones o lineamientos del quehacer psicológico, ¿no?, sobre todo en, por ejemplo, en espacios públicos. Por ejemplo, por decirte algo básico, mira, nuestro trabajo aquí en Andalucía, te hablo del Servicio Andaluz de Salud, prácticamente similar en el resto de España, te hablo de servicio sanitario público. La mayoría de los médicos, también los psicólogos, los psiquiatras, pues solemos tener un ordenador en el despacho, donde básicamente los datos están recogidos en un modelo médico de anamnesis, donde hay que poner un diagnóstico CIE-10 para cerrar la historia. Y no solamente eso, sino que lo que tienes en pantalla, si pasan 20 minutos se te cierra la pantalla. Es decir, si no guardas los datos, si no estás mirando el ordenador, si no estás pendiente del ordenador y no vas transcribiendo ciertas cosas, más o menos como lo quieras hacer, se te cierra el ordenador o se te cierra la sesión o tienes que reiniciar. En fin, está todo tan contextualizado médicamente, vale, decirlo así, que después, cuando trabajamos terapia conductual en estos contextos, somos islotes dentro de un mar de otras cosas. Vale, ¿sabes? En ese aspecto como que no es muy útil, ¿no?, este tipo de protocolo, digamos, o de manera de registrar, ¿no?, los datos de un usuario en la terapia, ¿no?, porque precisamente, dado la diferencia entre el modelo médico y el quehacer terapéutico, conductual, contextual o cognitivo-conductual incluso, no es tan adecuado a esa forma, ¿no?, de claro, a veces tengo que coger, digamos, el formato de entrevista conductual sucesiva y pegarlo en otros campos. Es decir, coger con el procesador de texto, tenerlo ya una ficha preparada y pasarla al otro sitio. En fin, pero eso tiene su historia. Pero bueno, con respecto a lo que me decías, el hecho es que, por ejemplo, hablando de segunda generación, no de tercera generación, por ejemplo, en el Reino Unido, en el 2006 aproximadamente, se inicia un programa, digamos, de extensión de la terapia breve para los especialistas de atención primaria, para los médicos y para los enfermeros. Y ahí hay casi, creo que una revisión de la NICE, del Instituto Británico de Salud Mental, de casi 1.900 estudios, donde demuestran que 2 horas de tratamiento acumulado para problemas ansiosos depresivos de carácter moderado a leve y otros problemas médicos con repercusiones afectivas, el realizar formatos con personas preparadas por psicólogos, hablo de médicos y de enfermeros, que suelen tener consulta, que esto es similar a España más o menos, de 10 minutos por paciente, y un total acumulado de 2 horas suele dar mejor resultado que las prescripciones farmacológicas previas, solas. Es decir, que
que se intentó hacer al revés. Dice, dado que no tenemos este abordaje, vamos a llevar el abordaje psicológico a atención primaria, a la medicina general. Un poco el formato. Aquí en España se está un poco también peleando para que los psicólogos también estén en ese nivel, en la atención primaria, junto con los médicos. Vale, eso tiene su historia. Parece ser que efectivamente, ¿no? Como comentábamos, pues no es muy distinto el contexto de Europa, ¿no? Al de acá de América, ¿no? En específico de México, porque efectivamente parece ser que muchas veces, pues, el quehacer psicológico o psicoterapéutico, ¿no? Queda a veces inclusive en las políticas públicas o en los lugares de sanidad público, como última opción a veces, ¿no? Y creo que, y bueno, y la evidencia también nos dice que en atención primaria o a mayor intervención temprana, pues mayores resultados, ¿no? Proterapéuticos y eficaces. Y mencionabas hace rato, Juan José, que también uno de los papeles, ¿no? de los usuarios en la terapia de grupo básicamente es también adoptar un papel o un desempeño de ecoterapeutas, ¿no? Y esto me lleva precisamente a la pregunta de hacer es como que este énfasis, ¿no? ¿Es necesario un coterapeuta? Ya no digamos en el nivel de los usuarios, sino a un nivel del que dirige, digamos, la terapia, ¿no? Por decirlo de alguna forma, un coterapeuta. En el caso, por ejemplo, de la terapia de grupo en formato DBT, nos especifica que es útil que haya un coterapeuta para evitar, digamos, ser quemado, ¿no? En ese aspecto y tener también otras funciones dialécticas. Pero en el caso de, en general, o en otros terapias de grupo, ¿es necesario un coterapeuta? Bueno, básicamente Reyes contestó a la pregunta con el ejemplo que has puesto de DBT. Es decir, yo diría que es más que necesario, es útil si existiera tal posibilidad, porque como dice, un grupo son muchas personas, se escapan muchos detalles. A veces se puede implicar en una interacción concreta con una de las personas del grupo y como no tenemos ojos detrás de la nuca ni tenemos ojos los laterales, pues se nos escapan muchísimos detalles. Entonces, pues efectivamente la presencia de un coterapeuta es básica, pero también ocurre que debido a la masificación de los servicios públicos es muy difícil tener coterapeuta. Yo cuando tuve posibilidades de tener otro psicólogo o algún psiquiatra en formación era porque o había rotaciones de médicos de psiquiatras en rotación por el equipo de trabajo o algún psicólogo, pero bueno, no suele ser lo habitual, aunque sí que sería bastante útil porque puedes contrastar información y si además un coterapeuta con experiencia en grupo pues puede también supervisar los grupos, lo cual pues siempre puede moldear mejorar el funcionamiento del terapeuta y del coterapeuta, claro. Ya. Básicamente, entonces, pues sí es bastante útil, ¿no? Entonces, que haya un coterapeuta, aunque como decías, aunque como mencionabas, pues muchas veces, sobre todo en los servicios públicos, pues no hay como que la oportunidad, ¿no? De tener un coterapeuta siempre, pero esto demuestra entonces que a pesar de que pues es muy útil tener un coterapeuta, se pueden hacer y lograr bastantes cosas aún siendo un solo terapeuta, ¿no? Que dirige pues el grupo. Pues sí, eso me dice mi experiencia. Mi experiencia me dice que en general mis datos, espero no distorsionarlo demasiado, me dicen que aproximadamente el 80% de las personas que acuden al grupo, es decir, 8 de cada 10 personas suelen tener una experiencia positiva del grupo en relación a que se enfocan más en aquello que le importa en su vida, fuera del grupo. Mientras que la terapia individual, en este contexto de hablo público, donde la demora entre consultas suele ser a veces de 2 o 3 semanas, un mes, es decir, una situación bastante triste, sí. Casi azarosa, casi el 50% va bien, el 50% no, es decir, prácticamente azarosa y probablemente incluso la variable que produce esas mejoras
probablemente sean de cambios circunstanciales en su vida, no de las actuaciones que hacemos en los servicios, casi seguro. Claro, sí, porque igual no se tiene mucho control, ¿no? De las, como mencioné, en el cambio conductual de las personas que asisten al servicio. Podría ser básicamente cualquier otra cosa que podría atribuírsele también, ¿no? Los efectos de ese cambio. Y acabas de mencionar, ¿no? También tocando este tema de la terapia individual, ¿no? También nos comentabas hace un momento que desempeñas el trabajo, ¿no? Labor de terapeuta individual en un formato de terapia individual breve. ¿Nos podrías comentar un poco acerca de qué trata esto de la terapia individual breve? Haciendo ese énfasis, ¿no? En lo breve. Mira, yo aquí también he ido evolucionando. Empecé, como te digo, a trabajar hace 30 años y al principio empecé a trabajar en el año 1989. Estaban de moda la terapia cognitivo-conductual, sobre todo la de él y la de B. Empecé con ese formato a trabajar las terapias individuales. Y bueno, pues no es que tuviera mala experiencia con esta terapia, pero había un poquito limitada en algunas cosas, ¿no? Sobre todo cuando a nivel cultural de la gente era un poquito más bajo. Yeah. En la pública se ve todo el estrato, pero sí, la media cultural también a veces es importante y eso, si a la gente, muchas personas van buscando quizás soluciones ultra rápidas y con poca implicación, y son un problema grande. Bueno, me he despistado un poco. Me preguntabas si me he perdido un poco. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, básicamente en qué consiste la terapia individual breve, ¿no? Que haciendo, digamos, este énfasis en lo breve. Sí. Actualmente yo lo que trabajo más en terapia individual breve es el enfoque de aceptación y compromiso, sobre todo el tema de la flexibilidad psicológica. La suelo presentar con ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, hablo de la primera consulta, de la conducción de un coche, que siempre va con el volante fijo, el volante no gira y siempre el coche va en una velocidad determinada, es decir, el coche siempre va en la misma velocidad. Hablo del piñón fijo y como a veces, pues cuando nos encontramos con problemas, ponemos, digamos, el piñón fijo. Actuamos como hemos aprendido a actuar y repetimos acciones que hemos repetido antes cuando nos encontramos con problemas. Y que si no contactamos con la carretera de la experiencia, no ajustamos nuestro comportamiento a las circunstancias y teniendo en cuenta también que ese coche se dirige a un destino que no importa, en una dirección, digamos que voy trabajando con esos elementos, vamos a llamarle visuales y metafóricos, y desde ahí vamos moldeando la respuesta del paciente. También es verdad a veces que hay pacientes, o bueno, personas, que me estoy sesgando por mi propio contexto, hay personas que tienen otro tipo de, digamos, problemática más cronificada y quizá ahí pues intentaría de aplicar más el tema FAD, el tema de la psicoterapia analítica funcional. Pero bueno, que en general la terapia breve, incluso los modelos ingleses de los 1900 estudios efectivos, básicamente lo que se trata es de presentar unidades manejables, es decir, que diría unidades manejables, el devolverle a la persona que tenemos delante una conceptualización de sus dificultades que ella pueda entender y que sea manejable. Pero también es muy importante porque si no hacemos terapias virtuales, como distanciándonos de la gente, el traer los problemas de fuera a la consulta, es decir, de alguna manera el provocarlo o el evocarlo en consulta, de modo que in situ, en directo, se vean ellos que pueden tener una experiencia distinta respecto a sus dificultades y hacia aquello que les importa, de modo que salgan empoderados de la consulta. Así, resumiendo,
Entrevistas funcionales muy focalizadas en la sesión, evocar los problemas de fuera o los progresos de fuera dentro e intervenir in situ y después utilizar eso como trampolín para seguir trabajando fuera de la consulta por parte del cliente. Básicamente sería ese el enfoque. Vale. Y creo que es común con distintos componentes, distintas perspectivas, tanto en la terapia cognitivo-conductual breve de estirpe, vamos a llamarle británica, de este estudio, como a la tercera generación, por lo que he leído, por lo que veo en eso. Ya. Y cuando hablamos precisamente de terapia individual breve, ¿no? ¿A qué nos referimos con el énfasis de breve? Nos referimos quizás a el tiempo, ¿no? Dedicado a cada sesión, el número de sesiones o un poco de ambas. ¿A qué nos referiríamos con breve? Pues nos referimos a lo que tú dices, nos referimos a que el tiempo que tenemos es breve. El tiempo que tenemos de actuación es breve, la oportunidad que tenemos de actuar y de manejar ciertas cosas, siendo realista, es breve. Y entonces diríamos que es breve en cuanto que hay que aprovechar el poco tiempo del que disponemos para tratar de ofrecer algo de calidad a los clientes o a los pacientes. Pero te digo que la división breve en cuanto a tiempo, desde luego es, que yo recuerde, una terapia en privada en general, suele durar aproximadamente hora y cuarto, más o menos, no sé, 60, 90 minutos, no sé. Y mientras que en la pública una consulta te suele durar media hora. Tenemos citado 8 personas al día, más informes, más los nuevos casos que nos deriva el médico de cabecera, en fin, una dinámica completamente distinta. Digamos que en aprovechar las escasas oportunidades que tenemos. Ya. Y relacionado. Sería su utilización de breve. Vale, y relacionado con esto, Sí, ¿no? la brevedad no la pone, digamos, la técnica, sino que la pone el contexto del trabajo, lo que decía antes, que por eso me refería antes a los contextos de trabajo. Ya. Si tuviera más tiempo, pues sería distinto. Vale, si dispusieras, ¿no? del tiempo tal vez en este tipo de servicios, igual lo aprovecharías, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero si voy a citar a las personas una vez en semana como mínimo, cosa que se sucede en los grupos, por eso empecé a hacer grupos, porque la verdad es que me sentía quemado después de llevo trabajando en estos 30 años y me llegaba a preguntar, bueno, ¿qué hago yo como psicólogo en un sitio como este? ¿Entiendes? Entonces dije, voy a trabajar, tengo que seguir trabajando en individual, porque no puedo hacerlo todo grupo, es que la institución incluso muchas veces no me lo permite, tengo que tener otro tipo de demanda, digo, pero voy a generar por lo menos 1 o 2 veces en semana, he llegado a tener 3 grupos semanales de 2 horas, y voy a generar espacio para ofrecer algo de más calidad a las personas que deseen participar en el grupo. Claro. Ya, entiendo. Y oye, relacionado con lo anterior, Juan, precisamente se suele, ¿no? decir o se suele comentar en algunas ocasiones que pues entre mayor dificultad tenga una problemática de un usuario, pues más sesiones se suelen utilizar o se suelen invertir, ¿no? Y esto me parece algo bastante interesante de preguntar, porque precisamente en estos contextos como los que mencionas, ¿no? de sanidad o de servicios públicos, pues no se dispone a veces, y en general inclusive en la práctica privada, no se dispone a veces pues de demasiado tiempo o incluso recurso de inversión, ¿no? Para tener como digamos una psicoterapia de bastantes sesiones, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿qué nos podrías decir acerca de esto, sobre el número de sesiones relacionado con la problemática? Hombre, mi experiencia me dice que trabajar, por ejemplo, con personas bajo la etiqueta psicótica, personas con problemas crónicos psicóticos, trastorno mental grave, se llama aquí en Europa, bueno, a nivel internacional creo que también, requiere una cantidad de recursos importantes. Por ejemplo, si buscamos literatura de terapia de aceptación y compromiso con personas ingresadas en unidades de psiquiatría, creo que los primeros
uno de los primeros trabajos de Hay se refería a esto y que dice que centra esta persona más que en la eliminación de su experiencia psicótica, alucinatoria, delirante o tal, sino centrarla más en la vida que ellos desean o que valoran, pues con no relativamente muchas sesiones podría sacar esta persona. Pero claro, yo cuando leo estos textos me pregunto, bueno, vale, esto en cuanto a hay menos reingreso en la unidad de psiquiatría con este tipo de terapia, lo cual está muy bien, efectivamente. Pero digo, bueno, ¿y el soporte vital de esta persona fuera de este hospital cómo es? Porque muchas de estas personas suelen vivir en condiciones marginales o suelen tener poco acceso a determinados servicios y aquí no solamente se necesita psicoterapia, se necesita programas de reinserción social, se necesita programas de trabajo, es decir, se necesita un equipo de trabajo, no solamente de psicólogos, trabajadores sociales, monitores, es decir, este tipo de problemáticas suele requerir bastante recursos, pero claro, por otro lado, también es cierto que el sistema que tenemos, digamos, sociopolítico general a nivel mundial, no me refiero a España ni de México y tal, pues qué inversión hace en este tipo de personas cuando teóricamente son poco productivas. Es decir, cuánto dinero se gasta un sistema público en este tipo de personas. Es decir, a veces estos recursos son bastante limitados. Después estaría, entre comillas, problemas del carácter cronificado, que serían los trastornos de personalidad, que aquí incluso hay autores que cuestionan si realmente DBT es tan efectiva como se dice con respecto a este tipo de problemáticas, y digamos que este es un poco el caballo de batalla o el arrecife donde se suelen estrellar prácticamente todas las psicoterapias, independientemente de los enfoques, aunque sí parece que DBT y quizá la terapia de mentalización, precisamente de origen psicodinámico, parece ser, y la interpersonal parece ser que en este tipo de problemáticas, en algunas de ellas, no en todas, suele tener mayores, digamos, efectos. Yo diría que en problemáticas complejas y cronificadas se necesita la intervención multidisciplinar de muchos profesionales y para ello también hay que fomentar precisamente grupos ya de trabajo y de apertura a otras perspectivas y otros complementos de trabajo y no creernos excesivamente poderosos que con nuestra tecnología vamos a resolver multitud de problemas. Incluso esto lo cuestiona incluso los socioconductistas. Por ejemplo, Bernard Gehring, un socioconductista, te habla de trabajar con la población y tener en cuenta las necesidades y los deseos de la población. No es un trabajo de arriba abajo, donde nosotros organizamos el ambiente, sino que las personas del ambiente deben de participar en todas estas políticas sanitarias. Y esto es bastante interesante, Juan, porque precisamente lo que acabas de comentar, ¿no? En algunas situaciones o en algunas problemáticas, que tiene un correlato bastante alto con situaciones o condiciones, pues a veces muy marginales, ¿no? Y en esta ecuación que cuando hay estudios, ¿no? Y también de experiencia, hay ocasiones, por no decir que en todas, cuando se van mejorando las situaciones de vivienda, de laborales de las personas, la situación problemática por la que a veces suelen llegar va cambiando bastante, por no decir también que una causa la otra a veces en la mayoría de ocasiones, ¿no? Y a veces, aunque el problema, si bien no desaparece, pasa como a segundo término o en segundo plano, ¿no? Precisamente porque las condiciones mejorables de vida, pues también van mejorando la situación. Sí, mira, por ejemplo, yo trabajé hace un año en Almería, en la zona del Ejido, donde hay mucha, digamos, producción agrícola, mucho invernadero y tal. Se movía muchísimo dinero rápido, igual que se ganaba mucho dinero, se perdía rápidamente. Había una correlación alta con pérdida y gran cantidad de demanda por suicidio, por intento de suicidio. Aquí en la zona de Jaén, donde vivo, una zona del olivar, del aceite, también es muy importante y también hace unos años fue una zona, digamos, de Linares, una población cercana también, muy vinculada al tema de la minería. Cuando cerró la minería, después de terminar la industria,
momentos sociales de muchísima demanda de atención sanitaria, la salud mental. Es decir, efectivamente, cuando las condiciones sociales y económicas son peores o mejoran, la demanda, digamos, a un servicio sanitario pues varía también, efectivamente, claro. Vale, esto me hace recordar, ¿no? Igual se podría como conceptualizar como un chiste, tal vez, como algo de humor, pero me causa mucha gracia esto que acabamos de mencionar porque me recuerda precisamente que ahora que acá en México, no sé, allá, estamos entrando a periodo vacacional, si no es que muchos ya están en periodos vacacionales. Ahí suele decirse, ¿no? Se suele comentar entre colegas, oye, fíjate que cuando la gente está en vacaciones, suele ya no sentirse mal, ¿no? O no tener el problema y entonces el número de consultas empiezan a bajar o empiezan a cancelar varias consultas. Eso es cierto, ¿eh? Vale, es cierto. Por ejemplo, y yo ahora que estoy trabajando en verano, la demanda al equipo ha disminuido un montón, pero no solamente a mí, a todos los compañeros. claro, Eso es cierto. pero Sí. cuando se empieza a tomar esta perspectiva, ¿no? Que estamos comentando, pues es bastante lógico que esto suceda, porque precisamente en vacaciones, ¿no? Es cuando la gente pues tiene tiempo y tiene mayores recursos para tener mayor contacto con fuentes estables de reforzamiento positivo y esto pues hace que o se sientan mejor o la problemática pasa a segundo término. Y cuando tomamos esta perspectiva y cuando tomamos esta, pues, explicación, ¿no? Del comportamiento de consulta, ¿no? De asistir a consulta, pues tiene bastante lógica, ¿no? Tiene bastante lógica y ya no es así, ya no como que se culpabiliza al usuario por no asistir o por decir, vale, como que ya no le importó el problema, ¿no? Como una especie de decir que hasta cierto punto las personas son un poco como, digamos, por no decirlo de alguna forma que se pueda escuchar un poco grosera, ¿no? Pero sí, esto tiene bastante lógica, tomando esta perspectiva, estas explicaciones, ¿no? Sí, hombre, a veces ya sabes el tema de la flexibilidad, ¿no? La rutina diaria nos sitúan en nuestro trabajo, nos sitúan en nuestra vida, pero también la rutina diaria excesiva nos mete en muchos problemas. Quizás, como dice, creo que muy bien traído el hecho de las vacaciones, de poder contactar con otra, el tema de contactar, el tema de contactar con otra experiencia, de salirnos un poquito de lo habitual, de salirnos de determinada rutina, pues probablemente nos pone en contacto con fuentes de reforzamiento directo y no tanto el seguimiento de reglas de todo teledirigido, sí. Vale. ¿Cierto? Muy buena reflexión la tuya, Rey. Bueno, pues muchas gracias. Y oye, Juan, ya retomando, ¿no? el tema, la línea de la entrevista, antes de, bueno, de este tipo de comentarios bastante interesantes, ¿no? ¿Cuándo podríamos decir que una problemática se puede beneficiar bastante de una terapia individual breve? Y tal vez cuándo se puede beneficiar más de una terapia grupal. Es decir, ¿cuándo decir esta persona se va a beneficiar de una terapia individual breve? Vamos a ver, el tener como un criterio excesivamente prediseñado de cuándo es un poquito complicado, porque pienso que, como dice, casi cualquier problemática individual se puede beneficiar de terapia grupal y supongo que también al revés, ¿no? Cualquier persona que tenga una problemática, digamos, que se puede atender en grupo, potencialmente atendible en formato grupal. Yo creo que muchas veces pensamos que somos nosotros los actores de esas decisiones y vuelvo a decir que a veces esas decisiones vienen un poco impuestas pues, por la situación. En mi experiencia yo diría que cuando se puede beneficiar una persona de terapia de grupo, cuando se le ofrece y tiene la oportunidad de participar, se engancha al grupo y funciona. ¿Y cuando funciona una terapia individual? Cuando se le ofrece y funciona la terapia individual. Yo creo que
sería la definición más operativa que te pueda dar. Bueno, después a nivel teórico, pues como dije, pues se supone que una persona con una dificultad, vamos a llamarle, del control de, generalizando mucho, como clase de conducta, del control de los impulsos, meterla en un grupo, pues va a ser que no. Si no tiene un mínimo de, digamos, de contacto social mínimamente normalizado con otra persona, una persona excesivamente desconfiada, vamos a llamarlo así, hablando de clases de respuestas excesivamente generalizadas, pues probablemente tampoco pueda estar en un grupo. Mezclar personas a lo mejor de diferentes edades, pues puede en algún formato de grupo ser rico y en otro puede ser un problema, depende de la focalización que vayamos a hacer con el grupo, el objetivo que escojamos con el grupo. Yo diría que no hay que establecer excesivamente criterios de cuándo uno o otro, sino, por ejemplo, en la privada, salvo casos excepcionales, por determinadas características de la privada, yo en privado trabajé muy poco, pero bueno, hacer terapia de grupo es bastante infrecuente. Quizás porque no interesa económicamente al bolsillo, no estoy hablando en plata, porque si ve mucha gente y le van a cobrar a todo más o menos, en fin, no sé, medio complicado. Aunque sí hay casos, tengo compañeras que sí trabajan en privado, han trabajado con grupos. Diría que cuando grupo y cuando individual, cuando las personas acceden a la propuesta verbal de participar y funcionan. O asisten a la terapia, aunque a veces asiste a una terapia no necesariamente por motivo, entre comillas, terapéutico. Por ejemplo, en la pública, en un porcentaje importante, no digo excesivamente alto, se puede asistir por cuestiones laborales y determinadas ganancias secundarias para sacar informes y cuestiones legales y tal. Sí, tal vez el tema es bastante más complejo que hacer una aplicación tan lineal. Ya. Oye, y en los servicios públicos, ¿no? Que es donde comentabas, te has desempeñado más, has elaborado más, ¿no? Que lo privado. ¿Cuáles son el tipo de terapias, tanto individuales como grupales, que pueden ser más útiles para los contextos masificados, ¿no? Como tal es el caso de los servicios públicos? Hombre, teniendo en cuenta de que estamos en un contexto conductual, cada uno va a barrer para su terreno, ¿no? Pero, claro. Pero según leo, bueno, pues parece que lo público en general, pues la terapia cognitiva conductual es breve, el modelo este británico, de hecho, creo recordar que incluso hay varios libros, hay un libro de Davy o algo así de 2013 que se llama 10 minutos de CBT, que está dirigido más a atención primaria, pero es aplicable también en el contexto de salud mental. Yo diría que las terapias de segunda generación breves, aunque después el tema de los procesos, por qué funcionan, sería una cuestión de debate, y las terapias de tercera generación, la terapia sobre todo de aceptación y compromiso. La FAM meterla en terapia en este formato quizás chirríe o patine un poquito más, a no ser que sea grupo. Y si yo diría terapia de activación conductual, terapia de aceptación y compromiso y terapia cognitiva breve. Diría que son los tres formatos. Si me salgo de lo conductual, pues también estudio psicoterapia dinámica breve, focalizada, también creo que es efectiva en este tipo de contextos, terapia interpersonal y algunas intervenciones estratégicas. Ya se entra en los porqués, los factores comunes, en los procesos de por qué determinados formatos, aún no siendo conductuales, pueden funcionar más o menos. Sería otro tipo de funcionamiento. Claro. Sí. Y Juan, y en tu experiencia como terapeuta en contextos de servicios públicos, ¿cuáles son las problemáticas más frecuentes con las que te has encontrado? Pues mira, la problemática más frecuente con la que nos encontramos yo y mis compañeros y en salud mental pública, digamos que casi el 60% de la demanda que tenemos en los servicios públicos de
salud mental. Básicamente podrían englobarse en un espectro muy amplio, entrecomillado, de problemas de ansiedad o depresión, pero claro, hablar de ansiedad y depresión es como hablar de una cristalización de un nombre que no significa absolutamente nada. Claro. Pero básicamente ahí entran problemas de salud física, cronificados, hablo de personas con cáncer, personas con problemas osteomusculares o vasculares, es decir, enfermedades físicas que le están repercutiendo emocionalmente, tenemos muchísima demanda de esto. Después, problemas de la vida cotidiana, también se ha psicologizado problemas, por ejemplo, de rupturas de pareja, hasta problemas en el trabajo y problemas de pareja. Es decir, si un estudio en mi equipo no hace mucho, que casi la mayoría de la demanda, casi el 70% de la demanda que tenemos al equipo eran problemas derivados de situaciones laborales, problemas derivados de problemáticas de pareja y problemas derivados de cuestiones de salud. Yeah. Básicamente, y todo esto contextualizado, entrecomillado y cristalizado en ansiedad o depresión. Esa es la mayor demanda. Después, en un porcentaje menor, demanda de problemas infanto-juveniles, es decir, de problemática escolar, el famoso TDAH, y en menor porcentaje, personas con experiencia psicótica y, entre comillas, trastorno de personalidad. Básicamente, esto. Parece ser que, como bien dices, ¿no? El término ansiedad y depresión, pues pueden ser términos que pueden decir mucho, pero a la vez pueden decir nada. Y cuando dejamos a un lado, pues, estas etiquetas, ¿no? Nos damos cuenta que realmente sí hay, pues, bastantes problemáticas, digamos, que llegan a consulta y ocasionados también por distintas situaciones, ¿no? Como las que acabas de mencionar también. Yo diría que se internacionalizó el tipo de problemática, es decir, si quitamos la etiqueta, lo que queda, desde mi punto de vista, es el efecto de la forma en que estamos viviendo. Es decir, el efecto perjudicial de la forma en que estamos viviendo todos, como sociedad en general. Vale. Yo diría que esta es la mayor problemática que estamos atendiendo. Y en ese caso sería digamos, una respuesta normal al estilo de vida, ¿no? que está llevando una persona. Y esto a veces, muchas veces, lo digo por experiencia, ¿no? También, y bueno, digamos, en lo teórico también, y esto nos cuesta también muchas veces como sociedad aceptarlo, ¿no? Que nuestro estilo de vida, nuestras condiciones de vida, tienen bastante influencia en cómo nos movemos, cómo sentimos y cómo pensamos. Y esto considero yo, no sé qué piensas tú, Juan, tiene mucho que ver precisamente con estas ideas, ¿no? Actuales y muy propagadas, ¿no? Desafortunadamente, que tienen que ver con no importa la situación, no importa la adversidad, tú piensa bien y las cosas saldrán bien, ¿no? Entonces... Sí, la psicología positiva, el individualismo a tope, digamos que la terapia de grupo va contracorriente de toda esta corriente dominante precisamente. Individualismo, apáñatelas como pueda, y después la psicología positiva, como que todo se resuelve en la cabeza, y todo está en la cabeza, y todo es tema de actitud y tema ya interior de la persona, como si los contextos, las situaciones de vida, las condiciones de trabajo, el estilo de vida, como bien dice, fuera ajeno a todo este tipo de cosas, cuando radica en el fondo y en la forma y en la causa de toda esta historia, seguro. Sí, esto para mí es más una cuestión de crueldad o de tortura, ¿no? Pero bueno, me refiero a los términos, ¿no? De la psicología positiva, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero bueno, bastante interesante, Juan, lo que nos has estado compartiendo, lo que nos has estado comentando y contando acerca de tu experiencia. Y pues bueno, para ya ir más o menos cerrando, ¿no? Porque pues bueno, desafortunadamente esta entrevista pues tiene que tener un fin, ¿no? Que más quisiera yo explayarme aquí bastante tiempo hablando contigo. Pero bueno. Muy agradecido por esta oportunidad, de verdad. Muy agradecido. No, como creo te que digo. Un gran trabajo con toda la discusión que dais a todas las personas que ofrecéis todo este tipo de oportunidades. Muchas gracias, hombre.
muchas gracias a ti, Juan. Y pues ya para ir cerrando, ya para ir concluyendo, me gustaría que nos comentes, en tu experiencia de bastantes años laborando en servicios públicos, pues a veces sabemos que no son lo bastante satisfactorios o a veces útiles y tenemos que arreglárnoslas como uno puede, ¿no? Y esto, pues, en tu experiencia me imagino que lo tienes bastante claro. Si pudieras tú cambiar, digamos, alguna política pública relacionada con esto de la salud psicológica, ¿cuál podría ser o qué sería? No sé yo si me podría, si seguiría siendo yo mismo con tanto poder, ¿eh? Bueno, eh, vamos a ver. Yo creo que, aunque esto lo hablo con un compañero que yo lo veo bastante precisamente, y creo que algo importante sería sacar los servicios de psicología del sistema médico imperante. Es decir, que fueran servicios públicos pero independientes, porque creo que el hecho de que aunque esto tiene mucha lectura, el hecho de que los psicólogos trabajemos, digamos, codo con codo con los psiquiatras, con los médicos, tiene sus pros y sus contras, tiene su ventaja, pero bien cierto es que el sistema dominante a nivel sanitario es médico. Y por lo tanto creo que generar un espacio donde los estímulos discriminativos, donde las ocasiones y donde el control y el poder estén más separados o no tan junto al sistema médico, creo que sería importante. Si una primera medida que plantearía es sacar, digamos, los servicios psicológicos de los servicios generales de salud mental, digamos, que fueran independientes, con su propia autonomía. Yeah. Evidentemente, que hubiera más profesionales capacitados en la pública, aunque esto requeriría política concreta de mayor gasto sanitario. A veces se cuestiona casi aquí en España, por ejemplo, no voy a entrar en relación política, pero cuando hay gobiernos más conservadores, lo que se suele hacer es la gestión, la privatización de servicios, y cuando hay gobiernos más progresistas, lo que se suele hacer es algo en común con los gobiernos conservadores, pero con un matiz distinto, que es la gestión del gasto público, pero todo casi siempre enfocado al tema farmacológico, es decir, que los servicios, los plus, las contingencias laborales, los extras que se añaden al sueldo y todo esto muchas veces, o los incentivos extras, va añadido al gasto de contención farmacéutica. Es decir, que habría que cambiar un poco la formación de los médicos de atención primaria y enfocarla junto a sus capacidades más orgánicas, más de preparación biologicista, darle un enfoque más social a todo este tipo de cuestiones. Yo le diría fomentar más un enfoque más psicosocial de la sanidad en general, la independencia de los servicios sanitarios, evidentemente mayor inversión en recursos, hospitales de día, centros de rehabilitación, y también creo que sería importante mucha participación ciudadana en la gestión de los servicios públicos, cosa que también ha ido, por lo menos aquí en España y creo que en Europa, ha ido decayendo el tema de participación ciudadana frente a las grandes corporaciones de los bancos internacionales y tal. Yo creo que el poder de la gente ha ido cayendo. De esto hablaba ya aquí, creo recordar también la importancia de que el contracontrol estuviera más distribuido y se pudiera ejercer más directamente. Bueno, me enrolla un poco, pero por ahí más o menos. Bastante interesante, Juan, porque parece ser que si tuviéramos, ¿no?, ese tipo de reformas, ¿no?, por decirlo, o de lineamientos en políticas públicas, creo que sería bastante genial y sería bastante útil, y creo que sería pues más beneficioso de lo que aún por ahora se pueden estar beneficiando, ¿no?, los usuarios con problemáticas psicológicas en particular y problemáticas cualquiera en general, ¿no? Y pues bueno, Juan, como te decía, pues bastante interesante lo que estás comentando, lo que nos estás compartiendo, pero bueno, como decía, ¿no?, tenemos que tener pues un fin. Pero antes de esto, pues me gustaría preguntarte si quisieras compartirnos alguna recomendación para el público que está viendo esta entrevista, para todo el público de divulgación psicológica,
alguna recomendación o algo más que quieras agregar. Bueno, yo le diría sobre todo a las personas que acudan tanto ahí en México como aquí en España o cualquier otra persona de otro país que esté viendo o pueda ver este vídeo, que sea un usuario de un servicio público y pide él activamente o se le deriva a un servicio público de salud mental, que pregunte si ese servicio cuenta con la oportunidad de terapia de grupo, porque creo que puede tener mayor continuidad. Creo que dentro de lo que puede ofrecer un psicólogo en un servicio público de salud, creo que es el mejor enfoque de terapia que se puede ofrecer. Y si no es el caso, si cuentan con terapia breve que esté basada en la eficiencia o la eficacia. Yo diría que el usuario tenga un papel activo, que se informe de la terapia basada en la evidencia y la eficiencia, y que cuando acudan a este tipo de servicio lo pregunten. Y sobre todo, si existe la posibilidad también de que estos usuarios, clientes, pacientes, ya ahora vamos cambiando el nombre dependiendo del modelo que utilicemos, puedan no solamente pensar que lo psicológico es lo importante, sino también informarse. Creo que esto es clave, de los recursos sociales que hay en su zona, donde te pueda poner en contacto con otras personas. No hablo ya solamente de la terapia de grupo, sino de organizaciones comunitarias donde pueda contactar y donde pueda sentirse partícipe y uno más de ese grupo. Creo que eso es también importante. Vale, pues parece ser que esas recomendaciones creo que van a orientar mucho, ¿no? Tanto a los usuarios, a los clientes, pacientes, ¿no? Como mencionabas, dependiendo del modelo, también la forma de llamarle, pues, a la persona que tenemos enfrente, y también para, pues, tanto profesionales, tanto estudiantes y público no profesional. Yo creo que este tipo de recomendaciones les servirá bastante, será bastante útil a tomar en cuenta para, pues, tomar un servicio o bien para su formación. Pues bueno, Juan, bastante interesante. No me queda más que agradecerte nuevamente por tu tiempo, por acceder a regalarnos esta entrevista, por también compartirnos toda tu experiencia, ¿no? De bastantes ya años en el quehacer psicoterapéutico, tus experiencias, tanto con las cosas buenas, digamos, con las cosas malas, que entre todo, pues de todo se puede sacar un poquito, ¿no? Y pues muchas gracias, Juan, muchas gracias por estar compartiendo este momento con nosotros. Muchas gracias a vosotros también y a ti personalmente, Ray, porque uno no deja nunca de aprender y la verdad es que además de darme esta oportunidad, creo que muchas de las reflexiones que tú has hecho durante la conversación también me llegan y son importantes. Creo que siempre, siendo coherente con el grupo, en este caso que somos dos, aprender del otro creo que es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte de nuevo y pues esperar que no sea la primera ni la última vez que te tenemos en este espacio de divulgación psicológica, porque siempre serás muy bienvenido, Juan, en este tu espacio de divulgación psicológica. Gracias. Y pues bueno. Gracias. Y pues, bueno, sí. Sí, no, adelante. No, que muchas gracias, nada más. Ok, bueno, pues entonces, poco más, Juan, despedirnos, ¿no? Del público de divulgación psicológica, agradecer por estar viendo este video, esta entrevista, y pues bueno, nada, nos vemos a la próxima, Juan. Recuerden, yo soy Ray González, estoy con Juan José Ruiz Sánchez, allá en España, y pues bueno, este es su espacio de divulgación psicológica, pues es un espacio para compartir el conocimiento psicológico basado en la evidencia. Un saludo y nos vemos hasta la próxima. Saludos, chao, hasta pronto. Un abrazo a todos. Hasta luego.